quede ahí guardado. Listo. Buenas noches entonces. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio en esta noche. Vamos a orar, dar gracias al Señor por el día de hoy. Y bueno, aprovechamos y oramos también por Yalexa y por otros hermanos también que están con problemas de salud. Señor, queremos Dios agradecerte, Señor, por esta noche, Dios. Queremos agradecerte por este espacio, por este tiempo, Señor, que tú permites que podamos sacar. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios, porque a través de ella somos edificados, a través de ella, Señor, somos confrontados también, y a través de ella, oh Dios, crecemos, Señor, crecemos en el conocimiento tuyo, crecemos en la gracia tuya, Señor. Queremos que hables a nuestras vidas a través de este estudio, motives el corazón también, oh Dios, de cada uno de nosotros, Señor, y que Dios, este estudio también sea para animarnos a seguir cada día profundizando más en tu palabra, cada día, oh Dios, conociendo un poco más, oh Dios, de ti y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, la semana pasada, entonces hicimos una introducción a la doctrina de Dios Padre, de Dios Padre. Mencionamos algunos aspectos, algunos conceptos que la gente tiene sobre Dios y quedamos en el tema de la revelación, que es el tema que quiero abordar hoy. Si nos da espacio, vamos a abordar el tema de la inspiración. Si nos da el espacio. Las diapositivas, bueno, hoy cuando termine, entonces yo comparto las diapositivas de la semana pasada y las de esta como para que a ustedes les queden también las diapositivas por si acaso, ¿sí? Porque este material no está en el libro que estamos estudiando, manual de discipulado bíblico. Este material que yo les estoy presentando no está aquí. La próxima semana ya arrancamos con este material, lección 27. Acabé de compartir el libro en el grupo de WhatsApp de la iglesia. El que no tenga el librito, el material, entonces ya ahí puede descargarlo y estudiar para la próxima semana la lección 27. ¿Sí? Comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que decir con respecto a la revelación. Bueno, hemos dicho la semana pasada, decíamos que Dios es un Dios que se revela, es decir, se da a conocer. Y la manera en que el hombre puede conocer a Dios es a través de la revelación de Dios. ¿Sí? Es a través de la revelación de Dios. Pero ¿qué es revelación? ¿Qué es eso? Pues etimológicamente, de una manera sencilla, podemos definir la palabra revelación. Bueno, la palabra revelación como tal, el término, viene de un latín que significa revelatio. Y ese latín es una traducción del griego apocalipsis. Por eso es que en nuestras Biblias, el último libro de la Biblia o de nuestras Biblias se llama Apocalipsis. Y por eso en las Biblias católicas, como uno acostumbra decir, le llaman el libro de las revelaciones, porque ellos se basan en la traducción en latín, ¿sí? En latín, pero es el mismo sentido, es el mismo significado, simplemente son dos idiomas diferentes. La palabra revelación viene de un latín que significa o se pronuncia revelatio, y la palabra apocalipsis también significa revelación, pero viene del griego. Apocalipsis es del griego. ¿Qué significa la palabra apocalipsis en griego o revelación en latín? Apocalipsis significa, o revelación significa descubrimiento, correr el velo, mostrar algo oculto, ¿sí? Entonces, cuando decimos que Dios es un Dios que se revela, lo que estamos diciendo es que Dios es un Dios que se da a conocer, se autodescubre, ¿sí? Es como cuando se quita el velo y dice, aquí estoy, así soy, ¿sí? Eso es más o menos la idea de revelación, darse a conocer. Hay un uso entonces de esta palabra en el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que decir es que esa palabra aparece en el Nuevo Testamento en el capítulo 1 del último libro del Nuevo Testamento. En el capítulo 1 aparece la palabra revelación. Hermano, perdón que le interrumpa. Dígame. Que ahorita acabó de escribir la hija de Yalexa al WhatsApp de la iglesia, que oráramos mucho por su mamá que la internaron. ¿La internaron?
Sí, Se la llevaron a la clínica. sí. Bueno, ahorita Sería finalmente. esta tarde, porque la estoy esperando esta tarde. Ujú. Esta mañana estaba bien porque hablé con ella y esta tarde se me hizo raro porque la quedé esperando porque íbamos a hacer este estudio juntas Y sí, y la hija que tiene unos talleres pendientes por hacer. Yo estaba esperando a que Basa venga para llamarla. Bueno, de todas maneras la llamo a ver qué sí. está pasando, qué. Bueno, ahorita que terminemos el estudio yo la llamo y Ah, bueno. no sé, esperemos a ver. Y oramos también, ¿no? Oramos también ahora que terminemos. Oramos por ella, pero bueno, preocupa un poco la situación de ella. Bueno, en el Nuevo Testamento entonces la palabra revelación o apocalipsis aparece en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 1, entonces dice Juan, la revelación de Jesucristo, es decir, la manera en que se da a conocer. La palabra en el Nuevo Testamento es una de las tres palabras que el apóstol Pablo usa para referirse a la segunda venida de Cristo. Esta palabra apocalipsis o esta palabra revelación, ¿sí? Es una de las tres palabras que el apóstol Pablo usa en el Nuevo Testamento, en las epístolas, para referirse a la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son esas tres palabras? Parusía, epifanía y apocalipsis. Apocalipsis, ¿sí? Para los autores del Nuevo Testamento, esta palabra apocalipsis o revelación nunca fue un término abarcador que describiera toda la acción reveladora de Dios en el Nuevo Testamento. Realmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay varias palabras que transmiten la idea de un Dios que se da a conocer, un Dios que se da a conocer al ser humano, un Dios que se da a conocer al hombre, un Dios que se da a conocer al hombre. ¿De qué manera entonces podemos interpretar teológicamente el término revelación? Lo primero que tenemos que decir entonces es que teológicamente significa la autorrevelación de Dios a la humanidad. Entonces, cuando hablamos de un Dios que se revela, estamos diciendo un Dios que se da a conocer. Un Dios no solamente que se da a conocer, sino que la manera en que el ser humano puede conocer a Dios es cuando Él se da a conocer. Ahí en la imagen yo coloqué la imagen de Moisés, ¿se acuerdan la historia? En Moisés, los primeros capítulos del Éxodo, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y Dios se da a conocer en ese momento a Moisés a través de esa zarza. Dios se da a conocer y luego también se da a conocer por medio de otros actos y por medio de otros milagros que ocurren en la historia del Éxodo, y a través del Éxodo Dios da a conocer su poder, Dios da a conocer su presencia, Dios da a conocer el cuidado que tiene con el pueblo. Significa entonces que cuando hablamos de un Dios que se revela, un Dios que se da a conocer al ser humano. No es un Dios misterioso, no es un Dios oculto que no, es un Dios que quieren que lo conozcan. El término revelación es usual a casi todas las religiones del mundo. Realmente casi todas las religiones del mundo hablan de revelaciones, pero en el cristianismo el concepto de revelación es superior al concepto de revelación de las otras religiones. Si existe entonces una revelación, esto implica también que hay un revelador, es decir, un Dios que se da a conocer, pero también un ser humano que recepciona ese mensaje, es decir, un ser humano que puede llegar a conocerle. Y la revelación tiene entonces una relación especial con la historia. Dios se revela también a través de la historia del pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos, Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, Dios comienza a revelársele a Abraham poco a poco. Cuando Dios llamó a Abraham, Génesis 12, Abraham pensó que Dios era uno de los dioses, de los tantos dioses paganos, pero era un Dios diferente. ¿Sabes? Este es uno de los tantos dioses, pero hay algo especial. Por eso le obedece. Pero poco a poco, entonces, Dios comienza a revelársele y a dársele a conocer a Abraham, al punto en que Abraham llegó aún a estar dispuesto a entregar su único hijo en sacrificio
porque Dios se lo pidió. Entonces, cuando vemos y cuando estudiamos la vida de Abraham, vemos cómo Dios se va dando a conocer de una manera progresiva. O sea, él no se mostró tal cual como es enseguida. Él fue revelándose poco a poco a la vida de Abraham. Eso se le llama revelación progresiva. Poco a poco se fue revelando, se fue dando a conocer, poco a poco, hasta, y bueno, y en toda la historia de la salvación, entonces vemos, que eso lo vamos a ver más adelante, vemos entonces cómo Dios se reveló en Jesús, la máxima revelación de Cristo, de Dios, Jesucristo, ¿sí? Sigamos. En el sentido distintivamente cristiano, la revelación no consiste meramente en que Dios ponga a disposición información sobre sí mismo, sino en el descubrimiento personal de Dios, quien transforma y reconcilia al creyente receptor de la revelación. En ese sentido, entonces, el concepto del cristianismo con respecto a la revelación supera las otras religiones en ese sentido. En las otras religiones encontramos una revelación donde ese Dios supuesto revela aspectos de él, información de él. Pero en la Biblia o en el cristianismo no hablamos de una revelación donde solamente Dios revela información sobre sí, sino que es un Dios que se da a conocer él mismo. Sí, él personalmente podemos llegar entonces a conocerle. De igual forma, cuando hablamos de revelación, entonces hablamos de dos aspectos de la revelación, digamos que dos caras de la misma moneda. La revelación general y la revelación especial o la revelación particular. La revelación general es aquella revelación de Dios que está a disposición de todos los seres humanos, ¿sí? Porque se descubre en el universo creado. Es decir, es la manera en que Dios se da a revelar, se da a conocer a través de tres aspectos. Cuando hablamos de la revelación general, Dios se da a conocer a través de tres aspectos. Primero, a través de la creación. Salmo 19:1. Como dice el Salmo 19:1, dice que la creación, sí, todo lo creado, anuncia la obra de las manos del Señor, anuncia la gloria de Dios. Ahorita vamos a leer ese texto, pero no solamente a través de la creación, sino también a través de la conciencia humana. Romanos 2, 14 y 15. Vamos a leer ahorita ese texto y vamos a analizarlo. Dice el texto que Dios colocó en la conciencia de todo ser humano la idea de la existencia de un Dios. Pero también Dios se da a conocer a través de la historia, ¿sí? Y el interior de las personas, la conciencia. Por otro lado, la revelación especial es aquella revelación histórica de Dios, primeramente al pueblo de Israel y segundo por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de revelación general, una revelación común, general, o algunos hablan de revelación natural también, de revelación común, revelación general, estamos hablando de lo mismo. Es Dios dándose a conocer a través de la creación, Dios dándose a conocer a través de la conciencia humana, Dios dándose a conocer a través de la historia. Pero cuando hablamos de la revelación especial, es Dios dándose a conocer de una manera especial, particular al pueblo de Israel, ¿sí? Y también, lógicamente, de una manera especial y particular por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Vamos a analizar entonces cada uno de estos aspectos. El testimonio bíblico de la revelación general. Bueno, ¿en qué pasaje encontramos esto? Bueno, hay varios pasajes que nos muestran esta idea, un Dios que se da a conocer a través de la creación. Algunos pasajes que hablan de la revelación general, Salmo 19, del 1 al 6. Es un salmo que nos habla de la revelación general, ¿sí? Entonces, mi hermana Elsa, si lo tiene por allí, si me puede ayudar buscándolo. Salmo 19, del 1 al 6. ¿Cómo dice el Salmo 19, del 1 al 6? Dice así, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche le dan a conocer
Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso para correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Miren que en este salmo se nos presenta esas dos revelaciones de Dios. Se nos presenta esa revelación general, es decir, una revelación a través de la creación, a través de lo que vemos de la naturaleza. Dice el texto, los cielos cuentan la gloria de Dios. A través de la creación podemos saber que existe un Dios. No el nombre, pero sí que existe un Dios. Que esto no salió del azar, que esto fue diseñado, que eso no fue, o sea, no solamente, bueno, la perfección de la creación, el diseño mismo de la creación nos habla de un diseñador, nos habla de un arquitecto. Si nosotros vamos, no sé, caminando y nos encontramos, bueno, solamente al ver los edificios, pues ya sabemos que hubo alguien que diseñó eso. Al ver la creación, entonces podemos concluir que hubo un diseñador, un arquitecto que, valga la redundancia, diseñó todo. Aunque no sabemos el nombre a través de la revelación general, pero podemos deducir que hubo alguien que creó todo. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos hablan de la creación de Dios. Pero en el versículo 7, entonces dice, la ley de Jehová es perfecta. Fíjense, los primeros 6 versículos nos habla de Dios dándose a conocer a través de la creación, pero luego en el versículo 7 en adelante nos habla de cómo Dios se da a conocer a través de su ley, a través de su palabra, es decir, la revelación especial. No todos tienen la palabra de Dios, pero Dios se da a conocer de una manera particular, especial a través de su palabra. El salmista declara que la creación manifiesta o revela a Dios. Esa revelación no se define más que con el término gloria y con el nombre Dios. Es decir, a través de la creación podemos conocer la gloria de Dios, lo grande que es Dios. A través de la creación podemos conocer la existencia o tener conciencia de la existencia de Dios, aunque a través de la creación no podemos conocer el nombre de Dios y no podemos conocer personalmente a Dios. ¿Sí? Esa es una limitante de la revelación general. Otro texto que nos habla también de la revelación general, Romanos 1, 18 al 32. ¿Sí? Romanos 1, 18 al 32. Iván, si lo tienes, Romanos 1, 18 al 32. Miren cómo dice Romanos 1, 18 al 32. ¿Sí lo tienes, Iván? Pastor, estoy buscándolo aquí en la Biblia. Ah, listo. Romanos, ¿qué? 1, 18 al... Bueno, es un texto largo, pero vamos a leer entonces solo algunos textos. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 20. 1:20. Versículo 20. Bueno, el 19 y el 20. Ok, comienza entonces el 19. Exacto. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, miren, aquí el texto está hablando entonces, bueno, la manera en que el apóstol Pablo organiza Romanos, primero nos habla del mensaje del evangelio y del poder del evangelio. Luego nos habla de los gentiles y cómo los gentiles rechazaron la revelación de Dios y se inclinaron a la idolatría. Pero luego en el versículo, bueno, y los deja sin excusa. Ellos dicen, ellos no pueden excusarse de que no conocían a Dios
porque Dios se les reveló, Dios se les dio a conocer a través de la creación. Luego en el capítulo 2, entonces el apóstol Pablo habla de los judíos y cómo, aunque Dios se les dio a conocer de una manera especial a los judíos tampoco le creyeron. Y luego en el capítulo 3, entonces él dice, todos son pecadores, no solamente los gentiles, no solamente los judíos, sino que él dice, todos, ninguno tiene excusa. Romanos 3:10 nos dice eso, ¿sí? Entonces en el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, le está hablando de los gentiles, ¿sí? De los griegos, los gentiles. ¿Y cómo ellos conocieron a Dios? Conocieron lo invisible de él, su eterno poder, su deidad. ¿Y cómo lo conocieron? A través de las cosas hechas, a través de la creación. Conocieron algo de Dios. Conocieron algo de Dios. No conocieron el plan de salvación, pero sí conocieron algo de Dios, de su poder, su eternidad, su deidad a través de eso. Y a pesar de eso, entonces el texto, si lo seguimos leyendo, entonces el texto nos muestra que aunque ellos conocieron algo de Dios a través de la creación, sus corazones se inclinaron a la idolatría. Esta revelación ha existido desde la creación de la humanidad y existía en épocas de Pablo. Esta revelación ha sido hecha a toda la humanidad y por tanto es de carácter universal. El versículo 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que deteniendo con injusticia la verdad, dice, porque lo que de Dios se conoce, es decir, toda la creación tienen la oportunidad de conocer a través de la creación, a través de la naturaleza, algo de Dios, algo de Dios. Y esta revelación abarca el eterno poder y deidad de Dios, ¿sí? Esta revelación no ha sido aceptada, sino rechazada y corrompida por los seres humanos en el contexto de la universalidad del pecado. Versículo 18, versículo 21 dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí, y en el 32 entonces se nos dice, estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, hablando de la idolatría y toda esa cosa, son dignos de muerte, no solo la hacen, sino también se complacen con los que la practican. Es decir, él lo que está presentando es aquí, es que los gentiles conocieron a Dios a través de la creación, algo de Dios, pero a causa del pecado en el corazón del ser humano, pervertieron la revelación general y terminaron adorando la misma creación, terminaron idolatrando la misma creación. Por eso la revelación general no es suficiente para salvación. Necesitamos la revelación por medio de Jesucristo y su palabra. Esta revelación no provee un conocimiento experimental del verdadero Dios, sobreponiéndose al obstáculo del pecado personal, sino que en el texto se nos muestra como la fuente de la idolatría humana. Es decir, aunque Dios se dio a conocer a través de la creación, a causa del pecado en el corazón del hombre, ellos terminaron entonces adorando la creación, cayendo en idolatría. Versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Otro texto que nos muestra o que nos enseña esta revelación general lo encontramos en Hechos 14:17. Miren cómo dice Hechos 14:17. Voy a buscarlo por acá. Hechos 14:17. Dice así. Está hablando de Pablo en Listra. Dice, en las edades pasadas, estoy leyendo el versículo 16, él ha dejado a toda la gente andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, el sermón que Pablo da en Listra, el primero predicado a una audiencia pagana, Pablo animó a los oyentes a volverse de la idolatría al Dios creador e insistió que Dios jamás dejó de dar testimonio de sí mismo a través de la lluvia, a través de las estaciones fructíferas, a través de las bendiciones que daba la tierra. El texto deja entonces traslucir la existencia de alguna revelación de Dios en y por medio de la naturaleza. Dice, no fue por medio del poder de los dioses de la fertilidad que ellos recibieron su comida, sino por medio del Dios verdadero, es lo que les está diciendo Pablo. Ellos oraban a sus dioses para que les dieran, sí, tierras fructíferas y cosechas y todo eso. Pero Pablo les está diciendo, no fueron sus dioses quienes le dieron frutos, no fueron sus dioses quienes los bendijeron, no fueron sus dioses quienes hicieron derramar lluvias sobre la tierra para que los cultivos den fruto, no, fue el Dios verdadero quienes dio eso. Y bueno, hay otra parte también en el texto donde dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Significa entonces que el texto nos deja ver un Dios que se revela aún a través de los fenómenos naturales, ¿sí? Aún a través de la lluvia, a través de los tiempos de cosecha, de las estaciones fructíferas, Dios se revela. Y Pablo le dice a estos hombres de Listra que aunque ellos creían que eran sus dioses paganos, quienes le proveían, era el Dios verdadero quien les estaba proveyendo a través de los cultivos, a través de las cosechas. ¿Sí? Pero también, bueno, Hechos ahí mismo, 17, 26 al 27, otro texto que nos muestra la misma idea. Hechos 17, 26 al 27, dice así. Hechos 17, 26 al 27. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Es decir, Pablo estaba enseñando que Dios creó los seres humanos para que lo buscaran, y no solamente para que lo buscaran, sino para que lo encontraran. Y documentó esta búsqueda humana citando autores aún hasta paganos. Lo que Pablo quiere decir en este texto es simplemente, ya que los estoicos mismos admiten que el hombre depende enteramente de Dios, ¿qué sentido tiene entonces crear o creer en dioses paganos? ¿Sí? Una vez más el texto nos muestra la idea de un Dios que se revela a través de la creación, a través de la naturaleza, a través de lo creado, a través de lo creado. Un Dios que deja huellas y que encontramos huellas de Dios en su creación, ¿sí? Y por último, encontramos entonces un Dios que se revela a través de la conciencia humana, a través de la conciencia humana. Es decir, Dios ha colocado en cada ser humano un concepto de divinidad. Aún las tribus más alejadas de la, bueno, entre comillas, civilización, tienen un concepto de divinidad. Todo ser humano nace con un concepto de divinidad y con un concepto de que hay alguien superior a él. Bíblicamente, entonces, esa idea de divinidad fue colocada por Dios. Dios colocó en el corazón de cada hombre, en la conciencia de cada hombre, la idea de la existencia de un Dios. Eso explica entonces por qué el hombre, en toda la historia humana, el hombre tiende a ser religioso. Miren cómo dice Romanos 2, 14 al 16. Entonces, mi hermano
Yo, Juan Elías, listo. sí, gracias, perdón, hermano. 2:14 al 16. Si lo tienes, no hay problema. Sí, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿Mm? dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay varias cosas allí en ese texto. Primero está hablando de que Dios ha colocado, ojo, no dice que la ley en el corazón de los hombres. Dice que Dios colocó la obra de la ley. Es decir, la conciencia de qué es bueno y qué es malo. Hay una conciencia en el ser humano de moralidad, ¿sí? Para todas las culturas. Bueno, hay algunos aspectos que de pronto algunas culturas la juzgan como buenas y otras culturas la juzgan como malas. Sí, es cierto. Pero hay una ética universal, hay una moral universal. Supongamos, para todas las culturas, matar es malo. Para todas las culturas. La pregunta es, ¿de dónde viene esa idea de que matar es malo? Para todas las culturas y todas las generaciones hay una idea de la existencia de un Dios, de la existencia de un ser superior, de la existencia de una divinidad, que luego particularmente le llaman de otra forma y le ponen otro nombre. Pues sí, pero no hablamos aquí del nombre que le coloquen. Hablemos de la idea como tal. La pregunta es, ¿de dónde viene esa idea generalizada? Sí, porque es una idea generalizada. Sí, todas las culturas tienen el concepto de una divinidad. Todas las culturas tienen en sí el concepto de algo que es bueno y que es malo. Es malo matar, es bueno honrar la vida. Es malo mentir, es bueno ser honrado. Es malo robar, es bueno, sí, respetar lo privado. Entonces, sean creyentes o no sean creyentes, sean judíos o no sean judíos, hay un concepto allí de qué es bueno y qué es malo. La pregunta es, ¿quién le colocó ese concepto? No. Bíblicamente, entonces, Dios colocó, dice, cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, la ley de Jehová, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿sí? Obedecen por naturaleza lo que dice la ley. Estos, aunque no tengan ley, la ley de Jehová, son ley para sí mismos. Ellos mismos en su conciencia o están obedeciendo el concepto o la idea de que es bueno que Dios ha colocado allí, mostrando entonces la obra de la ley. Fíjense, no la ley escrita, la obra de la ley, ¿sí? Es decir, la idea de que es bueno y que es malo, escrito en sus corazones. Y no solo eso, sino dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sí. Entonces, aunque el texto nos dice entonces que Dios ha colocado eso en el corazón de cada ser humano, el texto también nos dice que el corazón del ser humano es pecador. Significa entonces que esta revelación general, a causa del pecado, se pervierte y el ser humano entonces termina razonando mal, termina con una conciencia cauterizada, como dice Primera de Timoteo, a causa del pecado. Pero lo que nos muestra aquí entonces es un Dios que se da a conocer. Este pasaje tiene el propósito entonces de subrayar que hay un tipo de ley en la revelación general, distinta a la ley de Moisés en la revelación especial. Los gentiles pueden llegar a conocer a Dios a la luz de la creación, Romanos 1:19, y sus conciencias, es decir, hay una idea de lo divino en la conciencia de cada ser humano. Es Dios dándose a conocer, Dios dándose a conocer a cada ser humano a través de la creación, a través de la conciencia, a través de la conciencia. Sí. Si hay alguna pregunta, me gustaría de pronto escuchar si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, para no avanzar, si hay alguna pregunta. Sí. Pastor, Ujú.
Tengo una consulta, no sé si va relacionado Dígame. a lo que estamos tratando, pero básicamente se encuentra en Salmos 82:6 y Juan 10:34 como el estatus que Jesús le da a nosotros. Salmo que 82:6. Sí, Ajá. Salmo 82:6. Ajá. Pero no sé exactamente a qué básicamente se está refiriendo, pues, porque ahí dice, usted lo tiene ahí a la mano. Sí. Y Juan 10:34. Sí, Cuando dice señor. vosotros sois dioses. ¿Sí? Y Juan Sí, señor, sí, señor. 10:34. Que dice, Jesús les dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dijo, hijo de Dios soy. Bueno, este es un tema que una vez estaba leyendo algo, pero de pronto ahorita en estos momentos no tengo una respuesta exacta para darte. Déjame y yo consulto, investigo y te respondo la próxima semana, ¿sí? Listo, sí, señor. Sí. Pastor, de pronto el mismo Salmo 82:1 Ajá, dice algo, dice, Dios ocupa su lugar en su ajá, congregación y Él juzga en medio de los jueces. O sea, esos que están juzgando, están representando a Dios. Entonces es posible que esto tenga que ver con la representación al juzgar que tienen de Dios. puede ¿Sí? ser, Entonces puede puede ser. ser algo ahí porque el Salmo empieza es de esa Ah, manera. O sea, Dios está sí, en el medio ahí de la congregación y Dios es el que está juzgando en el medio de los jueces que están ahí. sí, Algo así también se lee en Éxodo 7:1, donde hace referencia a Moisés. Lo digo porque como estamos hablando de cómo Dios Dios se da a se conocer. revela. Éxodo 7:1. Sí, señor. Y Ahora, algo este Dios término, está Jehová en dijo a minúscula. Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano Aarón será. Bueno, aquí no está hablando de Dios en el sentido de divinidad en Éxodo. Está hablando en el sentido de función. Es decir, así como Dios le hablaba a los profetas y los profetas le hablaban al pueblo, entonces Dios le está diciendo a Moisés, tú vas a hacer ese papel con Aarón. Tú le vas a hablar a Aarón y Aarón le va a hablar a, en ese sentido. En ese sentido es Éxodo. Lo del Salmo, entonces, bueno, puede ser, así como dice Arturo, desde el capítulo 1, perdón, el versículo 1 dice, Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, ¿sí? Y luego allá también el texto en Juan 10:34 es más una pregunta que hace Jesús, pero parece que tiene un tinte como de sarcasmo. Pero personalmente no quiero dar una respuesta a la ligera, me gustaría estudiarlo y luego responderte, pero me parece que alguien iba a decir algo ahorita, no sé si era Wilmer o si era otra persona que había sí, visto el médico hizo la claridad que el término dioses, cuando se refiere a los hombres, está en minúscula. Sí, bueno, y ese es lo otro también. Ese es lo otro también, que cuando se refiere a los hombres, capítulo 6, versículo 6 dice, vosotros sois dioses, está usando ahí una minúscula. Pero en el caso mío, yo investigo y te respondo, ¿sí? Pastor, yo quiero hacer un comentario en Claro, relación a lo que leímos en Hechos claro, capítulo, 14. creo que es Hechos 14, el versículo 16. Es que en este versículo, Y lo regreso. sí, Hechos 14, 16, yo observo que hay Este, una
manera especial en la que Dios se revela al ser humano. Él dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Considerando que Dios es el único, es el creador del universo, el todopoderoso, Él no impone su grandeza, no impone su poder. Creo que él tiene toda la justificación, todo el derecho y todo el poder de imponerse sobre el ser humano, porque comparado con Dios, cosa que no podemos hacer, pero si lo hacemos seríamos menos que cucarachas delante de su grandeza y de su poder. Sin embargo, yo observo esto, que una forma de revelarse a Dios es que Él no se impone. Él deja a todas las personas que tomen la decisión. Aquí dice andar en sus propios caminos. Entonces yo noto ahí la amabilidad de Dios, el respeto de Dios, la consideración de Dios sobre el ser humano, porque fácilmente se podría imponer, pero Él no quiere imponerse. Él quiere ser recibido de manera genuina, voluntaria, verdadera, reconociendo lo que Él es. Entonces me llama la atención ese versículo, porque veo la manera en la que Él se identifica. A pesar que puede imponerse, no lo hace. Me llama la atención eso era. Dice, permite, los ha dejado andar por sus propios caminos, pero luego dice, si bien no dejó a sí mismo, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Es decir, aunque les permitió que andaran por sus propios caminos, Él siguió hablándoles. Él siguió mostrándoles, siguió revelándoles. Listo, gracias. Sigamos. Entonces, ahí yo lo anoté. Iván, la próxima semana yo toco ese tema. Para concluir, pero solo para concluir la parte de la revelación general, ¿sí? La revelación general ayuda a explicar el fenómeno mundial de la religión y las religiones. Es decir, ¿por qué el ser humano es un ser religioso? Entonces, la sociología dan unas explicaciones y la psicología dice que son proyecciones y que no sé qué, que son complejos. Bíblicamente, el ser humano es un ser religioso porque Dios colocó en el corazón y en la conciencia de todo ser humano la idea de Dios, la idea de una divinidad, la idea de un ser superior, ¿sí? La revelación general proporciona un terreno común y un punto de contacto entre el creyente y el no creyente, o entre el evangelio y el pensamiento del incrédulo. De hecho, algunos estudiosos hablan por ahí, bueno, la vez pasada le estaba diciendo que estoy haciendo un curso, ya lo terminé, pero necesito entregar un trabajo de apologética, y hablaban de los ateos. Y cuando uno comienza a revisar el pensamiento ateo, uno se da cuenta que aunque no creen en el Dios de la Biblia, terminan creando sus propios dioses. Entonces, en su corazón, él mismo es su Dios, en su corazón la ciencia es su Dios, el materialismo es su Dios, o la filosofía es su Dios, porque para ellos la filosofía lo explica todo, o la ciencia lo explica todo, o la materia lo explica todo. Terminan entonces deificando, creo que así es el término, otras cosas. Igual se terminan reflejando lo mismo que dice el texto bíblico, la conciencia de un ser superior, la conciencia de algo más allá de lo que ellos pueden entender. La revelación general es el fundamento o la base, entonces, de la responsabilidad que tienen los hombres delante del Señor. Por eso Romanos dice, no pueden justificarse de que yo no me les di a conocer, porque me les di a conocer a través de la naturaleza, me les di a conocer a través de la conciencia, a través de la historia me les di a conocer. La revelación general no provee a los seres humanos de un conocimiento suficiente, efectivo y redentor de Dios y de su voluntad. Es decir, a través de la revelación general no podemos ser salvos, pero a través de la revelación general sí puede haber suficiente evidencia para ser condenados. Esta revelación ha sido oscurecida y corrompida por el pecado humano. Esta revelación es suficiente para condenar a los seres humanos como pecadores, pero no es suficiente como para redimirlos o salvarlos del pecado, porque el ser humano no es salvo por creer simplemente en la existencia de Dios
el ser humano es salvo realmente es por creer en Jesucristo como suficiente en la cruz, la obra de Cristo como suficiente en la cruz. No es simplemente creer en la existencia de Dios, es creer en la suficiencia de la obra de Jesús en el Calvario, en el Evangelio realmente. La Biblia entonces nos dice que somos salvos a través de Jesús, no a través simplemente de, no, yo creo que existe un Dios. No, no es solamente eso, es a través de Jesucristo, a través de Jesús. De hecho, si nos colocamos, no sé, en la calle y le preguntamos a todo el que pase si cree en Dios, tal vez el 95% va a decir que sí. Pero si cambiamos la pregunta y si cree en Jesucristo como único camino para llegar al Padre y como suficiente para ser salvo, ya ahí sí la respuesta cambia. Tres aspectos que debemos tener en cuenta entonces cuando hablamos de la revelación general. Que esta revelación ha sido oscurecida y corrompida por el pecado. La revelación general proporciona un cierto conocimiento de Dios como creador, pero no es suficiente para suplir un conocimiento transformador del amor de Dios. Ese conocimiento transformador del amor de Dios solo lo encontramos a través de la revelación especial. La revelación general no es suficiente para salvación, pero aparentemente sí es suficiente para condenación. Porque el apóstol Pablo nos dice, no tienen excusa, no tienen excusa. ¿Sí? Vamos entonces a tomar estos últimos 15, 20 minutos que nos queda para hablar de lo que es la revelación especial. ¿Qué es entonces la revelación especial? Evidentemente entonces hay dos fases en la revelación bíblica. La que vino a y por medio del pueblo de Israel, es decir, al Antiguo Testamento, Dios se reveló especialmente al pueblo de Israel. Dios se reveló a todos los pueblos, pero de una manera especial a través de la ley, Dios se reveló al pueblo de Israel. Pero también el texto bíblico nos dice que Dios se reveló a través de Jesucristo, en el nuevo pacto, ¿Qué significa entonces eso? Bueno, la revelación especial a y por medio de Israel en el Antiguo Testamento. Esto yo se los voy a compartir para que ustedes luego puedan revisar los textos con más calma. El fundamento de la revelación bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, es entonces la elección del pueblo de Israel. Dios elige un pueblo y elige un pueblo para dársele a conocer a ese pueblo. Dársele a conocer a través de la historia de ese pueblo, pero también dársele a conocer a ese pueblo a través de la ley. A través de la ley Dios da a conocer su santidad, Dios da a conocer su naturaleza a través de la ley que se le revela a Israel. Rasgo característico de esta elección. Primero, se fundamenta en un pacto. Dios elige al pueblo de Israel a través de un pacto, el cual haría extensiva la bendición a toda la humanidad. Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las naciones. Es una promesa que tiene su cumplimiento pleno en Jesús, pero también es una promesa que nos está marcando el rol que debía cumplir el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios escoge al pueblo de Israel no para que ellos se sintieran especiales y excluyeran a los demás, no, sino para darse a conocer al resto del pueblo a través del pueblo de Israel. Esa es la intención de Dios. Dios escoge al pueblo de Israel, se le revela al pueblo de Israel a través de la ley, a través de la historia, a través de los milagros, pero la intención de Dios es que a través del pueblo de Israel, entonces los otros pueblos conocieran al Dios verdadero. Pero el pueblo de Israel entendió eso mal. Y el pueblo de Israel lo que entendió fue, Dios nos escogió, los demás son, sí, es decir, en un sentido de excluir a los demás. Pero en realidad Dios pensaba era incluir. La condición del pacto entonces era la obediencia y la fidelidad. El pueblo debía ser obediente al pacto. El pueblo debía ser fiel al pacto. Y según el pacto, Israel disfrutaría de la presencia del Dios invisible, ¿sí? Del Dios invisible. Israel recibiría entonces la tierra de Canaán desprovista de idolatría, y la elección de Israel no estaba entonces basada en las calificaciones del pueblo, sino en el amor
y soberanía de Dios. ¿Sí? Eso es más o menos lo que nos muestra el Antiguo Testamento con respecto a la elección de Israel. Creo que hay algo aquí en el chat. Vamos a ver. Listo, Wilmer. Sigamos. La revelación, la elección de Israel no excluye la soberanía de Dios sobre todas las naciones. El pacto no es excluyente, realmente es incluyente, ya que las demás naciones encontraron o encontraban salvación en Israel, por medio de Israel, ¿sí? Y el pacto debía ser renovado por las generaciones subsiguientes de israelitas, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios eligió a Israel y no eligió a China, la India, a Egipto, sí, que tal vez eran naciones mucho más desarrolladas, bueno, mucho más grandes que Israel? Israel era una cosita ahí de nada. ¿Por qué el minúsculo Israel tan pequeño? Pues hombre, el texto bíblico no nos da otra razón, sino por el amor y la soberanía de Dios. ¿Sí? De hecho, el texto bíblico por allá, miren cómo dice Deuteronomio 7, 6 al 11. Deuteronomio 7, 6 al 11 nos dice que Dios escogió al pueblo de Israel no porque eran el mejor pueblo, no porque eran el más grande, no porque eran los más fuertes, todo lo contrario. Deuteronomio 7, 6 al 11 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Israel. ¿Sí? El texto entonces lo que nos dice es que esta elección de Dios al pueblo de Israel fue simplemente por su gracia y por su soberanía. Pero el otro aspecto que vemos también de la revelación especial, y con esto estoy terminando ya, es la revelación de Dios a través de Jesucristo. Es decir, Dios se da a conocer a través de la encarnación en Cristo. Filipenses 2, 5 al 11 nos dice que siendo en forma de Dios se hizo como uno de nosotros, tomó forma humana y se dio a conocer. No solamente se dio a conocer, sino que Juan dice que la máxima revelación de Dios es en Cristo, cuando Dios habitó entre los hombres. De hecho, en Cristo, bueno, Cristo en varias ocasiones dijo: me conocéis a mí, conocéis al Padre. Cuando los discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre, la respuesta de Cristo fue: tanto tiempo que estoy con vosotros y aún me preguntan eso. Es decir, Cristo tenía la conciencia de que Él era, que Él era revelación misma del Padre. Y según el autor de Hebreos, Dios anteriormente había hablado al ser humano de muchas formas, dice Hebreos 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habló de muchas formas, de muchas maneras. En estos últimos días, Dios ha hablado por el Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios se dio a conocer a través de Jesucristo. Y eso es entonces lo que conocemos como revelación especial. ¿Por qué podemos pensar entonces que Jesús es la máxima revelación de Dios? Primero, las afirmaciones de Jesús en cuanto a su relación con el Padre. Segundo, los milagros y las acciones de Jesús. Tercero, la muerte y resurrección de Jesús son las dos grandes manifestaciones de la revelación de Dios. Es decir, Dios demostró su divinidad, su poder a través de la muerte
resurrección de Jesucristo. Decir entonces que Dios se sigue revelando hoy día y que hoy necesitamos nuevas revelaciones, como dicen algunas iglesias y algunos grupos, es decir que Jesucristo no fue completo y que la revelación de Jesucristo le faltó. Entonces creemos bíblicamente que la máxima revelación de Dios es Jesucristo, que no necesitamos nuevas revelaciones, como algunos hablan hoy día. No, lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender esa revelación de Dios en Cristo plasmada también en su palabra. Y cuando hablamos entonces de revelación especial, entonces hablamos de revelación especial, Dios revelándose a través de Jesucristo, pero también Dios revelándose a través de su palabra. E inevitablemente tenemos que hablar entonces de inspiración bíblica, ¿sí? Entonces, ¿qué revelación? Dios dándose a conocer. Dios dándose a conocer, una revelación general a través de la naturaleza, a través de la creación, de la conciencia, de la historia, pero también hay una revelación especial que es una revelación particular, que es la única por la cual podemos ser salvos, es a través de Jesucristo y a través de su palabra escrita. Cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces hablamos de la palabra de Dios como Jesucristo, pero también hablamos de su revelación escrita, la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces inevitablemente tenemos que hablar enseguida sobre inspiración bíblica y todo lo que significa la inspiración bíblica. ¿Por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios? Porque creemos que es inspirada, ¿sí? ¿Y por qué entonces la Biblia es autoridad? ¿Por qué la Biblia es suficiente? ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios y habla a nuestra vida y transforma nuestras vidas? Porque es inspirada. Si la palabra de Dios no fuera inspirada, entonces no fuera útil, no fuera suficiente, si no fuera inerrante, porque es inspirada. Entonces todo está basado allí en la inspiración, ¿sí? Si hay alguna pregunta, de esta manera estamos terminando el tema. Si hay alguna pregunta, me gustaría escucharles. Si hay alguna comentario. Pregunta, pero un comentario. Sí. En cuanto a la revelación natural de Dios, hay muchas cosas que nosotros como seres humanos todavía no conocemos de esa revelación natural de Dios. Entonces yo pienso que todos estos grandes descubrimientos que se están haciendo a través de las galaxias y todas estas cosas, eso es parte de esa revelación natural de Dios. Sí. O sea, eso está reafirmando la revelación natural de Dios. El laboratorio bioquímico que tenemos nosotros dentro de cada célula, que todavía no lo conocemos muy bien, Sí. es parte de esa revelación natural. Eso fue algo que ya Dios hizo y que nosotros estamos descubriendo ahora. Y estamos abriendo nuestros ojos porque estamos dando cuenta de que hay un Dios que hizo todo perfecto. Y hay muchas cosas que aún no conocemos de eso que Dios hizo. Sí. Sí, eso es cierto. Eso es parte de la revelación general. Es decir, Dios dándose a conocer a través de su creación. A través de su creación. Sí, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Juan Elías, Iván, Marelvis, Elsa. Listo. Si no hay ningún comentario, estoy listo. El tema de la inspiración no lo vamos a ver. Basta con saber entonces que la autoridad de las escrituras, la suficiencia de las escrituras está basada en la inspiración. Si la Biblia no es inspirada, entonces bajamos las escrituras al nivel de cualquier otro libro. De cualquier otro libro bueno, de cualquier otro libro inspirador, pero no es autoridad. ¿Por qué? Porque no es inspirada. Pero nosotros como creyentes, si la Biblia no, la misma Biblia nos enseña que las escrituras es inspirada y por eso es que es útil. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada y útil, es decir, la utilidad de las escrituras está basada en la inspiración. Si no fuera inspirada, perdiera la utilidad. No fuera útil, no fuera suficiente, si no fuera, no nos hablaría, no fuera palabra de Dios. ¿Sí?
Terminamos entonces por hoy. Terminamos por hoy. Para la próxima semana, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima semana vamos a comenzar entonces a ver este material. A ver este material que ya entonces sí es el material que estamos trabajando en el estudio bíblico, ¿sí? ¿Qué lección vamos a ver? Vamos a ver o vamos a estudiar la lección 27. 27 que nos habla de el Padre. El Padre, ¿sí? Dios como Padre. Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Dios como Padre en el Nuevo Testamento. Y cómo es la relación de Dios con nosotros como Padre, ¿sí? Entonces, para la próxima semana, léanlo, estudienlo. Aquellos que lo puedan imprimir, está bien, lo pueden imprimir, no hay problema. Próxima semana, lección 27, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Ninguna? Listo, entonces terminamos, oramos. Oramos y aprovechamos también y oramos por Yalexa. Oramos por Yalexa enseguida, ¿sí? Entonces, mi hermano Arturo, si puede orar, mi hermano. Claro. Amado Dios, gracias, Señor, por la bendición, Señor, de poder aprender cada día más de ti, Señor.